Sonia creyó encontrar un hogar al salir del orfanato, pero Carmela en realidad solo la quería como sirvienta. Años después, Carmela intentó quitarle a su hijo. Pero cuando el juez iba a dictar sentencia, el jardinero interrumpió y dijo lo que había visto esa noche. Las risas llenaban el salón principal, como cada jueves mientras el aroma a perfume caro flotaba en el ambiente. Era el día que Carmela jugaba cartas con sus amigas en el estudio. Sonia entró despacio con una charola en las manos, cruzando discretamente hacia la mesa de servicio, pero al pasar junto a las señoras, tropezó con la alfombra y una copa se le resbaló. El líquido se derramó sobre el mantel blanco y el vidrio cayó al suelo. El silencio fue inmediato. Carmela soltó las cartas con fuerza y gritó, «No puede ser. Siempre lo mismo contigo. Eres torpe o ya naciste tonta, lo haces a propósito, niña estúpida». Sonia se agachó rápido para recoger los vidrios temblando. «Lo siento, señora, fue un accidente, me tropecé». Carmela se levantó y la empujó con el pie para apartarla. «Quítate, no ensucies más con esas manos asquerosas». Una de las amigas murmuró riendo, «Estas sirvientas son todas iguales, unas inútiles, por eso a las mías, las castigo sin comida cuando hacen alguna tontería». Carmela levantó la voz, «Esta ya tiene un año, pero no aprende nada, tienes razón, aparte de inútiles son tontas, yo no sé por qué la aguanto». «Bueno, en realidad sí lo sé», dijo burlándose, «porque entre más mensas más baratas». Todas sus amigas rieron a carcajadas festejando su ocurrencia. Sonia sintió que se le nublaban los ojos, bajó la mirada para que no notaran las lágrimas que estaban a punto de salir, y continuó levantando los vidrios del piso. Carmela siguió su espectáculo, «Mira cómo está el piso. ¿Dónde aprendiste modales? En el gallinero de tu pueblo. Llévate todo esto y desaparece de mi vista». Sonia, con las mejillas encendidas por la vergüenza y la humillación, desapareció por el pasillo corriendo, pero todavía escuchaba detrás de ella las carcajadas de todas esas mujeres burlándose. Sonia sintió rabia y tristeza a la vez, no entendía cómo podía ser la gente tan cruel. Sonia cruzó la cocina con las mejillas encendidas y la garganta cerrada como si tragara fuego. Al llegar al fregadero, dejó la charola sobre la encimera todavía sollozando. Pero en cuanto soltó la copa rota, notó un ardor punzante en el dedo anular, tenía un corte delgado, que estaba sangrando. Tomó una servilleta de papel y la presionó, mordiéndose el labio para no llorar. Aunque no supo si era por el dolor del corte o por las burlas de Carmela y todas sus amigas. La cocinera la miró sin decir nada, solo se dio la vuelta fingiendo limpiar algo. Todos los empleados estaban acostumbrados al trato cruel de la señora. Fue entonces cuando entró Diego por la puerta del jardín, buscando un panecillo antes de irse a la universidad. Al verla con la mano envuelta, se acercó para mirarla. «¿Qué te pasó, Sonia? ¿Te hiciste daño?». Sonia intentó esconder la mano detrás del delantal. «No fue nada, una copa se rompió y me corté un poco el dedo». Diego frunció el ceño. «¿Una copa? ¿Quién rompió la copa?». Sonia bajó la mirada. «Fui yo, se me resbaló de la charola en el estudio, cuando servía a tu mamá y a sus amigas». Él no dijo nada. Solo fue a la alacena, sacó el botiquín pequeño y con mucho cuidado se sentó frente a ella. «Dame la mano, te voy a curar». Sonia dudó por un segundo, pero obedeció. Diego le limpió con alcohol, sopló suave cuando ella hizo un gesto de dolor y le colocó un curita con delicadeza. «Lo siento», dijo Diego de pronto. Sonia lo miró sin entender. «¿Por qué lo sientes? No te entiendo». Diego suspiró y dijo, «Por no poder hacer nada, porque sé cómo te trata cuando piensa que nadie la mira, pero yo conozco a mi madre y sé que sería peor si yo me metiera, porque entonces ella se desquitaría contigo». Diego sonrió y tomó su bocadillo y se despidió de Sonia. Ella se quedó confundida por sus palabras, pero agradecida porque al menos alguien en esa casa la notaba. Esa misma noche, Sonia doblaba ropa en la recámara de huéspedes, acomodando cada prenda sobre la mesa antigua que usaban para dejar los trajes recién planchados. El ambiente estaba en silencio, pero su corazón seguía reviviendo cada palabra de la mañana, cada mirada de desprecio, cada frase que dolía más que el corte en su dedo. Y de pronto, la puerta se abrió de golpe sin previo aviso. Era la señora Carmela que entró como una ráfaga de hielo.
Sonia se giró de inmediato asustada. Buenas noches, señora, ¿se le ofrece algo? Carmela fuera de sí. Puedo saber qué hacías esta mañana con Diego en la cocina, platicando como si fueran iguales. Sonia bajó los ojos. Me corté, señora, con la copa de vino, y Diego solo me ayudó a curarme. Carmela avanzó hasta quedar frente a ella. ¿Y tú quién te crees para tutear a mi hijo? Eres una igualada, se dice el joven Diego, ¿entendiste? Además, ¿qué te crees, una princesa desvalida a la que tienen que salvar? Quiero que se te grabe esto muy bien en tu pequeño cerebro, no eres más que una criada ignorante que no puede mezclarse con alguien de nuestra clase. Sonia apenada quiso explicarse, solo fue un curita, señora, él me vio sangrando y Carmela no la dejó terminar. ¿Y no te dio vergüenza?, gritó muy enojada. ¿No te da pena aprovecharte de su nobleza? Lo manipulas, tratas de darle lástima porque eso hacen todas las de tu clase. Sonia asustada trató de salir, pero Carmela la siguió. Escúchame bien, muchachita, en esta casa no se te paga para que hables con los de arriba, ni para que te sientes a contar tus penas con nadie. Tu trabajo es servir, limpiar y callarte, ¿entendiste? Sonia no respondió, solo apretó las manos con fuerza. Carmela se giró para salir, pero antes de irse lanzó una última frase como veneno frío. En esta casa, nadie quiere saber lo que piensa una simple criada como tú. Al día siguiente, Sonia estaba en el pasillo acomodando los floreros, una de las tantas tareas que Carmela le asignaba solo para darle más trabajo. Pero cada vez que caminaba cerca de la recámara principal, sentía un nudo en el estómago. Fue en una de esas idas y vueltas cuando se encontró con Diego, que bajaba las escaleras hablando por teléfono. Al verla, cortó la llamada de inmediato. Sonia, ¿cómo sigues del dedo? Ella levantó la mano. Ya casi no duele, gracias, joven. Él asintió, sin dejar de mirarla, como si intentara leer algo detrás de su silencio. Sonia se sintió incómoda y siguió con lo suyo, pero mientras colocaba un ramo de lirios en una mesa del vestíbulo, notó que él se había quedado un segundo más de lo necesario, mirándola. No dijo nada, solo giró y se fue, pero en su mente, Sonia se quedó preguntándose por qué había sentido mariposas, si lo último que tenía su vida era espacio para la ilusión. Mucho menos una chica como ella podía imaginar que un joven como él pudiera pensar en ella. Más tarde, Carmela volvió a la carga, entró a la cocina con cara de disgusto y gritó, aquí huele a grasa, ¿qué hiciste? Calentaste tus tortillas baratas en mi sartén caro. Sonia bajó la mirada y respondió en voz baja, no señora, solo usé el comal, nunca ocupo sus cosas. Pues ni eso te voy a dejar. A partir de hoy, comes afuera. Ni siquiera me gusta pensar que respiramos el mismo aire. Sonia apretó los labios, conteniéndose y sin decir nada, agarró su plato y salió al patio, a sentarse bajo la sombra del limonero. Dejó que las lágrimas corrieran por sus ojos, mientras recordaba sus años de maltrato en el internado, donde su madre la había abandonado al nacer. Por eso Sonia se ilusionó cuando un año atrás, Carmela la sacó de ese horrible lugar. Ella pensó que era para darle un lugar en su familia. Pero en realidad Carmela la sacó para ponerla a trabajar a cambio de cama y comida y así ahorrarse un sueldo. Sonia seguía bajo la sombra del limonero, comiendo despacio con la cabeza agachada y los ojos nublados por los recuerdos, cuando Carmela apareció repentinamente por la puerta de la cocina. Vas a seguir tragando como si estuvieras de vacaciones, muévete ya, aquí no se viene a descansar. Le arrebató el plato de las manos y lo aventó sobre el lavadero, con tal fuerza que se escuchó el golpe seco de la loza quebrándose. Sonia se levantó de inmediato y corrió a la cocina para comenzar a lavar los trastos, sin atreverse a contestar. Minutos después Sonia seguía en sus deberes, cuando escuchó pasos por el pasillo. Ella no volteó, ya sabía que era Diego, lo reconocía por la forma en que arrastraba ligeramente los pies al caminar. Él se detuvo en la entrada, la observó unos segundos y preguntó, ¿te dejaron sola con todos estos platos? Sonia sonriendo asintió, sin dejar de frotar. Diego se acercó al fregadero y tomó un trapo limpio para secar lo que ella iba enjuagando. Sonia lo miró sorprendida, pero no dijo nada. Diego apenado, mi mamá se pasa, no tiene derecho a tratarte así. Sonia siguió tallando sin mirarlo, no importa joven, estoy acostumbrada.
Diego dejó de secar un momento y la vio de reojo. ¿Y por qué ahora me dices joven? ¿De dónde salió eso? Ya sé, es por mi madre, pero no debería ser así. Bueno, pero cuando estemos solos, dime Diego. Él continuó, nadie tiene derecho a tratarte mal, y tampoco nadie debería acostumbrarse a que lo humillen. Sonia tragó saliva, sin saber qué contestar, pero notó cómo la voz de Diego tenía algo cálido, algo que la hacía sentirse menos invisible. Cuando terminaron, él se quedó apoyado en la barra, como si no quisiera irse. Pero al fin, después de unos segundos dijo, me voy, se me hace tarde, y se retiró por la puerta del jardín sonriendo. Sonia bajó la mirada confundida, pero no se movió, se quedó allí quieta, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería aceptar. A partir de ese día, Sonia y Diego comenzaron a verse a escondidas en los rincones más solitarios de la casa. Junto al cuarto de herramientas, en el pasillo trasero que daba al lavadero, o debajo del limonero cuando caía la tarde. Los dos sabían en qué horarios no se encontraba Carmela en casa y podían estar tranquilos. Diego aprovechaba cada momento libre entre clases para buscarla y platicarle todo lo que aprendía en la universidad, como si quisiera regalarle un mundo al que sabía que ella no podía acceder. Sonia lo escuchaba embelesada, con los ojos grandes y brillantes, como si cada palabra de él tuviera el poder de hacerla olvidar que era una sirvienta sin derechos. Él hablaba de política, de arte, de libros que ella jamás había tocado, pero que desde entonces empezó a leer. Lo que más conmovía a Diego era su forma de escuchar, sin interrumpirlo, con esa atención que no encontraba en nadie más y con la curiosidad de aprender y saber más cosas. Porque lo cuestionaba en todo, algo que divertía a Diego y a la vez le daba mucha ternura, su ansia por aprender cosas nuevas. Tú me escuchas como si lo que digo importara, le dijo una vez dándole un beso en la mejilla. Sonia se sonrojó y murmuró, es que a mí me importa mucho. Diego sonrió bajando la mirada, se sentía ligero con ella, libre, como si por fin pudiera ser él, y no el hijo del apellido o de las expectativas. Sonia, sin darse cuenta, le devolvía a Diego el calor que la vida le había negado desde niño, por tener unos padres distantes que solo se preocupaban por trabajar, por sus viajes y por su círculo social. Y sin buscarlo, Diego se estaba enamorando de su ternura, de su calidez, de su manera de mirar sin juzgar, de admirarlo por lo que era y no por su dinero. Sonia no le exigía nada, no esperaba nada, solo lo miraba y lo escuchaba, y quizá por eso se estaba volviendo indispensable para Diego. El amor entre ellos se volvió inevitable. Las conversaciones a escondidas se convirtieron en confesiones, en risas compartidas, en silencios llenos de significado. Una tarde, mientras la lluvia caía suave sobre el patio, Diego la tomó con ternura y le dijo que nunca había amado a nadie como a ella. Sonia lo miró con los ojos llenos de asombro y esperanza, sintiendo que por primera vez alguien la quería de verdad. Desde ese día, comenzaron a amarse con la fuerza de quienes nunca habían tenido nada propio, como si ese amor fuera lo único suyo en el mundo. Pero el destino no tardó en interponerse. Diego terminó la universidad y recibió una beca para estudiar una maestría en una prestigiosa facultad en Canadá. La noticia llegó como un regalo y una herida al mismo tiempo. Sonia se alegró mucho por él, pero en su interior algo se rompía, sentía que no lo volvería a ver, pero no dijo nada, no quería que él se fuera angustiado. Diego la abrazó fuerte esa noche y le prometió, voy a volver por ti. Solo necesito aprovechar esta oportunidad por nosotros, porque no quiero nada de mis padres. En un año regreso, nos casamos y nos vamos lejos tú y yo solos. Sonia le creyó, pero ese día al verlo partir escondida desde el jardín, con los ojos húmedos y el corazón partido, sintió una angustia indescriptible que no sabía qué era, pero era un dolor muy profundo. El primer mes fue de llamadas a escondidas, por las noches o las madrugadas para que Carmela no se diera cuenta, de promesas y palabras llenas de amor, contando cada día para volver a estar juntos. Pero esa mañana mientras limpiaba la escalera, un mareo la obligó a sentarse. El retraso, los síntomas, no había duda, estaba embarazada. Y Diego estaba lejos, en otro país, sin saber nada. Sonia pasó días pensando si tenía que decirle o no. Lo menos que ella quería era angustiarlo, así que decidió callar en lo que pensaba qué hacer. Sonia no sabía si llorar de miedo o de emoción,
se sentó en la orilla de la cama, con la mano temblando sobre su vientre, aún incrédula por lo que acababa de confirmar. No tenía a quien contárselo, ni con quien desahogarse. Pero esa misma tarde, mientras intentaba actuar normal, el vómito la sorprendió en plena cocina. Carmela, que la vigilaba como una sombra venenosa, la escuchó desde el comedor. ¿Qué fue ese ruido?, gritó. Cuando entró y vio a Sonia arrodillada junto al fregadero, no tardó en entender. Se acercó como un huracán y la levantó del brazo con brusquedad. «Estás embarazada, ¿verdad? Dímelo ahora». Sonia no pudo hablar, solo bajó la cabeza. Carmela lanzó un grito tan fuerte que hizo temblar a las demás empleadas. «¿Pero cómo es esto posible? Explícamelo, maldita mocosa, si nunca sales de aquí». Carmela se quedó paralizada. Solo había 3 hombres en esa casa, Francisco, pero era imposible, jamás se metería con la servidumbre. Estaba el jardinero, pero no, era demasiado grande, y se quedó horrorizada. Su hijo Diego. «Dios, por favor, no», gritó. Sonia intentó explicarse. «Yo no lo sabía, pasó antes de que él se fuera a Canadá». Carmela le dio una bofetada. «Cállate, no digas nada», y salió del lugar como si llevara fuego en la sangre. Entró al cuarto de Sonia y comenzó a revisar todo, hasta que encontró el único tesoro de la muchacha, un celular escondido bajo el colchón. Leyó los mensajes, vio las fotos y no le quedó duda de que ellos tenían una relación. Lloró desesperada porque no podía creer que eso le estuviera pasando a ella, que iban a decir sus amistades. Respiró profundo para tranquilizarse y volvió a leer los últimos mensajes aún sin aceptar. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que Sonia no le había dicho nada a Diego de su embarazo. Carmela sonrió con maldad. Si Diego todavía no sabía que iba a ser padre, eso le daba oportunidad de planear muy bien lo que debía hacer. Decidida, Carmela bajó nuevamente con el celular en la mano, se lo lanzó a Sonia al suelo y lo pisó hasta destruirlo. «¿Cómo te atreviste a enredarlo?», le gritó. Sonia, con lágrimas en los ojos, solo murmuró: «Señora, nos amamos». Carmela la miró con asco. «¿No te das cuenta de que eres una criada? ¿Cómo te puedes imaginar que mi hijo va a amarte? Seguro solo fuiste un pasatiempo». Pero Carmela sabía que Diego la amaba, por todos los mensajes que había leído. Pero era algo que no podía entender y que la sacaba de quicio. Salió de la cocina furiosa, necesitaba pensar qué hacer. Esa noche, Carmela no pegó el ojo, caminaba de un lado a otro como fiera acorralada. No podía permitir que una sirvienta arruinara su plan de perfección familiar, pero tampoco podía hacer un escándalo sin afectar el futuro de Diego. Al día siguiente, mandó a Sonia al mercado con una lista enorme para tenerla fuera varias horas, y mientras tanto fue con Francisco, le contó todo, le pidió ayuda para evitar que Diego arruinara su vida, por una aventura con una muchacha cualquiera. Después de varios días sin comunicación, Diego por fin preguntó por Sonia. «Mamá, ¿sabes algo de ella? Ya no contesta mis mensajes». Carmela, con voz dolida, respondió: «Hijo, no sé cómo decirte esto, pero Sonia ya no está aquí». «¿Cómo que no está?», preguntó Diego con el corazón apretado. Carmela bajó la voz. «Se fue con el jardinero nuevo, un muchacho que se llamaba Juan». Diego no le creyó. «Eso no puede ser, dime la verdad, ¿qué le hiciste?». Su madre con falsa tristeza agregó: «Los vi salir juntos una mañana y no volvió». Francisco, que ya había sido preparado por Carmela, tomó el teléfono y le dijo: «Hijo, tienes que ser fuerte. Antes de irse nos dijo lo que había habido entre ustedes, pero que estaba segura de que no volverías por ella. Así que se fue con ese Juan. Ese muchacho tenía un cochecito, ganaba bien, y Sonia, pues qué te puedo decir, así son estas chicas». Diego dejó caer el celular de sus manos y se quedó en silencio por mucho tiempo. Él no entendía lo que estaba pasando, porque su corazón no quería aceptar lo que escuchaba. Después de horas en ese silencio, Diego, más tranquilo, pensó que por ahora no podía hacer nada. Tendría que terminar la maestría y buscar a Sonia para que ella se lo dijera en su cara. Pero mientras, ese dolor le desgarraba el alma, temiendo que todo fuera verdad. Los días en la hacienda pasaban lentos y dolorosos para Sonia, porque ya no tenía manera de comunicarse con Diego. Carmela la vigilaba en todo momento sin dejarla salir sola a ninguna parte. Además, le prohibió al personal que le hablaran a Sonia, con amenaza de despido inmediato. Fueron noches largas y dolorosas para Sonia, que solo lloraba, sin saber qué era lo que pretendía Carmela.
porque la seguía tratando con la misma crueldad, pero se preocupaba porque comiera saludable, y cada mes la llevaba a la ginecóloga para que confirmara que el bebé estaba bien. El plan de Carmela era simple, dejar que Sonia tuviera a su hijo y luego arrebatárselo. Pero tenía que planear todo muy bien para cuando regresara Diego. Así que unos días después, Carmela entró al cuarto de Sonia, le dio un celular desechable y con una mirada fría le dio una orden: vas a hablarle a Diego y le vas a decir que fue un error, que te enamoraste y que no te busque más. Sonia se puso de pie sorprendida. No puedo hacer eso, él merece saber la verdad. Carmela se acercó y le susurró al oído con voz de víbora: si no lo haces, te juro que a ti y a tu bebé los desaparezco para siempre. Sonia se quebró por dentro, el alma se le hizo pedazos, pero por miedo, por impotencia, por proteger a su hijo, no tuvo otro remedio, y llamó a Diego con el corazón destrozado. Al escuchar del otro lado la voz de Diego, leyó como un robot lo que Carmela le había escrito. Diego, soy Sonia, perdóname por todo, pero me enamoré de Juan, lo nuestro fue bonito mientras duró, pero necesito seguir con mi vida, cuídate mucho, y por favor no me busques más, porque ya no te amo. Sonia soltó el celular y rompió a llorar devastada. Carmela tomó el celular y con frialdad le dijo: vete a preparar la cena y deja los lloriqueos para después. Diego, después de escuchar esas palabras, no reaccionaba. Era la voz de Sonia, aunque muy temblorosa, intentaba encontrar alguna pista que le dijera que no era cierto, pero sus palabras fueron tan claras y frías. Marcó varias veces a ese número, mandó mensajes, estaba desesperado. Pero Carmela ya había bloqueado el celular. Agotado por tantos intentos fallidos, solo se recostó en la cama hasta quedarse dormido. En los siguientes días, Diego no pudo concentrarse en nada, no comía, no dormía, solo repetía en su mente: Sonia es diferente, jamás me haría algo así, pero sus dudas se desvanecían. Esa llamada le confirmaban que todo lo que le había dicho su madre era verdad. Fue entonces cuando tomó una decisión: no volvería a México, aunque había recuerdos hermosos, la verdad era muy dolorosa. Sonia había jugado con sus sentimientos. Así que cuando terminara su maestría, buscaría trabajo para quedarse en Canadá de forma permanente y olvidarse de todo. Mientras tanto, Sonia vivía una pesadilla diaria. Carmela no solo la obligaba a trabajar con el embarazo avanzado, seguía humillándola, insultándola y le negaba descanso. Lo único que nunca le faltó fue comida, pero no por ella, sino por su bebé. Sonia tenía que fregar los pisos de rodillas, con dolor de espalda y las piernas hinchadas, porque si se quejaba, Carmela le gritaba: si no puedes con esto, tampoco podrás cuidar a tu hijo. Ella callaba, aguantaba todo, por ese bebé que era su única luz y su refugio. Por las noches Sonia acariciaba su vientre y le hablaba a Dieguito, le empezó a llamar así, al salir de un ultrasonido donde les dijeron que era un niño. Sonia con ternura le hablaba de su padre y le decía que pronto los vendría a salvar de la bruja malvada que era su abuela. Ese era su único consuelo, hacer historias hermosas a su bebé. Siempre con un final feliz donde Diego era el héroe salvador. Aunque al otro día era lo mismo, la bruja malvada descargaba toda su rabia y su odio sobre ella. Y así pasaban los meses, y en medio de una tormenta el día del parto llegó, como si esos truenos anunciaran todo el sufrimiento que le esperaba a Sonia. Carmela no la llevó al hospital, solo llamó a una ginecóloga de confianza y decidió que diera a luz en la casa. Sonia gritaba de dolor, aferrada a las sábanas, mientras afuera seguía tronando el cielo con furia, cuando finalmente el llanto del bebé rompió el silencio. Sonia sintió que el alma le volvía al cuerpo. Era un niño sano y hermoso. Carmela lo tomó en brazos como si fuera suyo y se lo puso a Sonia sobre el pecho. Pero cuando la doctora salió, le dijo con voz firme: entiende muy bien una cosa, solo te dejaré amamantarlo, y si quieres seguir viéndolo, tendrás que hacer todo lo que yo te diga, si no, ya sabes lo que les pasará a los dos. A partir de ese día, Carmela despidió al poco personal que quedaba y Sonia se tenía que hacer cargo de toda la casa. Solo se quedó Jacinto el jardinero, que tenía años trabajando para ellos, y era de todas sus confianzas. Jacinto era un hombre mayor, que dormía en la casita del fondo del jardín porque no tenía familia. Pero a partir de ese día, Sonia tampoco pudo salir al jardín,
solo cuando Dieguito tomaba sus baños de sol, y siempre la acompañaba Carmela. Pasaban los meses y Sonia se acostumbró a esa rutina, alimentaba a su hijo con ternura y amor, lo bañaba por las noches y después se lo quitaba Carmela, y así eran todos los días. Pero Sonia disfrutaba mucho esos momentos, porque eran su bálsamo para seguir soportando todas las crueldades de Carmela. Como ese día que la obligó a comer del piso porque había tirado por accidente el plato de comida, gritándole que en esa casa nada se desperdiciaba. Carmela no solo la maltrataba físicamente, todos los días la amenazaba: si llegas a decirle a alguien que es tu hijo, o a quejarte de cómo te trato, mando que te desaparezcan y jamás vuelves a ver a tu hijo. Sonia vivía todo el tiempo con miedo, se levantaba de madrugada y se dormía muy tarde, haciendo todo lo que Carmela pedía, con tal de ver a su hijo al menos unos minutos al día. Pasaron 2 años y Sonia seguía atrapada en esa cárcel disfrazada de casa. Dieguito crecía feliz, rodeado de lujos, sin saber que la joven que lo atendía, sin poder besarlo y que lo miraba desde lejos con los ojos llenos de amor, era su verdadera madre. Carmela adoraba al niño porque era idéntico a Diego. Pero cada día que pasaba, temía más que Sonia hablara o que en un descuido se escapara con el niño. Porque además, Diego había avisado que iría de vacaciones por unos días. Entonces tomó la decisión más cruel, llamó a Sonia al estudio y le dijo con voz helada: necesito que te vayas ahora mismo, Dieguito ya no requiere tus cuidados, si te vas y callas todo, te prometo que tu hijo estará bien. Sonia trató de interrumpirla. Aún no he acabado, y continuó: pero si llegas a abrir la boca te juro por mi vida, que desaparezco a tu hijo para siempre. Sonia se quedó paralizada, sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos, suplicó de rodillas: por favor, señora, no me corra, yo le prometo que nadie sabrá jamás que es mi hijo, pero no me aleje de su lado. Hincada lloraba desesperada, pero Carmela no se conmovió. Así que Sonia, en un acto de valentía: pues no me voy, haga lo que quiera, pero yo no voy a abandonar a mi hijo, como mi madre hizo conmigo. Carmela exhaló con ira y salió del estudio, llamó por teléfono a Francisco y le dijo que necesitaban hacer algo, porque Sonia no se quería ir. Carmela y Federico no iban a permitir que esa muerta de hambre les quitara a su nieto. Así que contrataron a alguien para que la desaparecieran. Y esa misma noche Sonia fue sometida por 2 hombres que entraron a su cuarto, le cubrieron la nariz con un pañuelo hasta dejarla inconsciente, después la cargaron y se la llevaron en una camioneta blanca. Eso fue lo que alcanzó a ver Jacinto, que se había despertado con el ruido de la camioneta. Pero Jacinto no dijo nada, era muy grande para encontrar otro trabajo, y no quería meterse en problemas. Horas después, cuando los sujetos bajaron de la camioneta a Sonia, uno de ellos se sorprendió al ver la cara de Sonia: era igualita a la hija de José Emilio Fernández, un hacendado millonario, con el que había trabajado en el norte hacía muchos años. Esa joven que él había visto tantas veces en esa hacienda donde vivió varios años, era idéntica a esta que tenía enfrente. Miró a su compañero y le dijo en voz baja: creo que nuestro negocio puede ser redondo. El otro no entendió, solo frunció el ceño. El tipo buscó en su celular una foto vieja que tenía de una fiesta en la hacienda donde aparecían todos los trabajadores, con los dueños y su hija. La puso junto al rostro de Sonia y murmuró: claro que son igualitas. El sujeto estaba seguro de que el señor José Emilio pagaría lo que fuera por ver a alguien tan parecida a su hija. Emocionado le dijo a su amigo: vamos a pedir mucho dinero por esta muchacha. Después de ponerse de acuerdo, los sujetos se llevaron a Sonia a una bodega abandonada. Fue ahí donde Sonia despertó con la cara empapada en sudor, las manos atadas y las piernas entumidas. ¿Qué quieren de mí?, gritaba desesperada. ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué me hacen esto? Pero no obtuvo respuesta, nadie contestó. Sonia no entendía qué estaba pasando, pero su angustia era tan fuerte que apenas podía respirar. Se acurrucó en el suelo, repitiendo en voz baja: por favor, que no me maten, por favor, que pueda volver a ver a mi hijo. Suplicaba mirando al cielo por esa pequeña ventana, esperando que sus oraciones fueran escuchadas por Dios. A la mañana siguiente, uno de los sujetos despertó a Sonia con brusquedad, le ordenó que no se moviera, le tomaron varias fotos y las enviaron por mensaje cifrado.
José Emilio Fernández vivía solo desde hacía muchos años en su hacienda, rodeado de los recuerdos de su hija Samantha, que había muerto en un accidente automovilístico cuando acababa de cumplir 18 años. 3 años después su esposa Juanita también falleció, y desde entonces solo respiraba tristeza, así que cuando recibió la foto de Sonia, sintió que el corazón se le detenía, era idéntica a su hija Samantha. Temblando, marcó el número que venía en el mensaje. ¿Quiénes son ustedes y quién es ella?, preguntó con la voz quebrada. ¿Quiénes? No lo sabemos, eso lo tiene que averiguar usted, lo que sí le digo es que parece que es su sangre, respondió el sujeto con la voz distorsionada. Nosotros lo que queremos es 1 millón de pesos para entregársela, y colgó. José Emilio volvió a marcar y accedió sin regatear, pero pidió verla antes de entregar el dinero. El sujeto aceptó y lo citaron esa misma tarde en un lugar apartado, fuera del pueblo. Cuando José Emilio tuvo enfrente a Sonia, cayó de rodillas. Dios mío, murmuró, eres idéntica a mi Samantha. Sonia lo miraba espantada sin entender nada, entre lágrimas, con la cara hinchada y los labios partidos. ¿Quién es usted?, preguntó Sonia temblando. Esto es un milagro, dijo José Emilio levantándose del piso. No puede ser coincidencia, no solo eres igual a mi hija, también tienes casi su edad de cuando ella murió. Dime por favor, ¿dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? Sonia apenas podía hablar, pero alcanzó a decir, no lo sé, lo único que me dijeron fue que mi madre me dejó recién nacida, en ese orfanato. José Emilio no dejaba de verla, y con infinita ternura dijo, yo no sé quién eres, pero no te voy a dejar aquí con estos cobardes estafadores. Pagó el dinero y los sujetos desaparecieron sin dejar rastro. Después se llevó a Sonia con mucho cuidado, como si fuera de cristal y temiera que se rompiera. José Emilio se fue directo con un médico para que la revisaran y le hicieran una prueba de ADN. Sonia pasó varios días recuperándose en esa hermosa hacienda. Ya habían llegado los análisis y no había duda, era hija de Samantha. José Emilio no se separaba de su lado, le llevaba sopa, ropa nueva, se aseguraba de que no le faltara nada y le contaba historias de Samantha. Se parecían tanto que a veces él no podía contener el llanto. Una mañana, le preguntó si recordaba algo más del orfanato. Sonia negó con la cabeza. Solo me dijeron que mi mamá me había abandonado porque no me quería, y que debía sentirme agradecida por tener un techo. José Emilio apretó los puños. Eso no puede ser, mi hija jamás hubiera hecho algo así. Entonces, sin perder tiempo, ese día viajó al orfanato donde había vivido Sonia. Cuando preguntó por los registros, le dijeron que no existían, que todo había sido destruido. Salió decepcionado, aunque ya sabía que era su nieta, necesitaba saber qué había pasado. Antes de subir a su camioneta una monja mayor, lo detuvo y pidió hablar a solas con él. Le confesó que recordaba perfectamente a esa muchacha joven, que llorando había dejado a una bebé recién nacida, 20 años atrás. Nos pidió que le pusieran Sonia, prometiendo regresar por ella. Esa chica se marchó devastada pero nunca volvió, dijo la monja. Enseguida, le entregó a José Emilio una pequeña caja con una cobija, una medalla y una carta. La monja le explicó a José Emilio que esa cobija era con la que había llegado la niña, y que cuando esa chica dejó a su hija con el corazón destrozado, les pidió que por favor le pusieran esa medalla, mientras ella regresaba. La carta solo era en caso de que ella no pudiera regresar, se la teníamos que dar a su pequeña cuando fuera adoptada. Pero desgraciadamente, continuó la monja, cuando se llevaron a Sonia, mi compañera ya había muerto, y yo estaba en otro convento. José Emilio vio la medalla, era la que le había dado a Samantha en su primera comunión, y la cobija era la de su primera muñeca. José Emilio lloró solo en la camioneta por esa decisión que había tomado su hija, sola, sin nadie que la aconsejara. De regreso en la hacienda, José Emilio se sentó frente a Sonia y le entregó una caja de madera con una carta aún cerrada. Esta es para ti, la escribió tu madre, le dijo con la voz entrecortada. Sonia la sostuvo como si fuera un tesoro, sus dedos temblaban y su pecho subía y bajaba por el llanto contenido. Se sentó en el borde de la cama, acarició el sobre como si temiera romperlo, y al fin, lo abrió. Mi pequeña Sonia, esta es la decisión más difícil que he tomado,
pero sé que si mi padre sabe que tengo una hija sin estar casada se moriría, porque él está enfermo del corazón. Él no es malo, al contrario, es un padre excelente, pero por su educación y sus costumbres no aceptaría a una madre soltera. Pero yo te prometo que voy a regresar por ti, pequeñita, porque te amo con todo mi corazón. Tu mamá, Samantha. Sonia no podía respirar del dolor, secaba las lágrimas que caían sin freno. Mi mamá, no dice quién es mi padre, ¿tú lo sabes? José Emilio negó con tristeza. No lo sé, mi niña, lo que sí sé es que ese mismo día que te dejó, falleció en un accidente. Pero te juro que vamos a averiguar todo lo que pasó. Ese mismo día, José Emilio fue a buscar a la mejor amiga de su hija. Clarita, la amiga de Samantha, en cuanto lo vio no hizo falta explicación, la mujer lo abrazó y dijo, Don Emilio, Samantha se enamoró de un músico que pasó por el pueblo con su banda, un hombre mayor que la llenó de promesas. Cuando él se fue, juró volver por ella, pero jamás regresó. Samantha ocultó el embarazo por miedo, no a su enojo, sino a que su corazón no aguantara un golpe así. Días antes del parto, vino a mi casa, y con ayuda de una partera, nació Sonia. Solo la tuvo un día en sus brazos, y al siguiente, la dejó en ese orfanato, segura de que regresaría pronto. Pero el destino no quiso que eso pasara, en una curva, se encontró de frente con un tráiler, y ahí murió. Esa noche, José Emilio se sentó frente a Sonia, le tomó las manos con fuerza y con voz temblorosa le dijo, eres mi nieta, y me siento el hombre más miserable del mundo, por no haber sido un padre más comprensivo con Samantha. Si no hubiera sido tan frágil, ella estaría viva. Sonia le apretó las manos con cariño. No digas eso, no fue tu culpa, ella tomó esa decisión, en lugar de hablar contigo y enfrentarlo. No es culpa de nadie, solo es la vida, que a veces nos pone pruebas muy duras. José Emilio le acarició el cabello, y con lágrimas en los ojos le confesó, he estado solo por muchos años, Dios me quitó a mi Samantha y a tu abuela muy rápido, y desde entonces solo me quedaron los recuerdos. Pero ahora que te tengo, siento que la vida me está dando una segunda oportunidad. Sonia lo abrazó y con voz baja, le contó su infancia, los castigos, la soledad, noches enteras sin abrazos, sin fiestas ni una sola muñeca. Yo pensaba que mi mamá me dejó por no amarme, pero ahora, saber la verdad, me devuelve un poco de esperanza. Sonia se limpió una lágrima y sonrió. No sé cómo es tener una familia, pero creo que me voy a acostumbrar muy rápido. José Emilio rió con ternura, se levantó del sillón y fue por un álbum de fotos. Sonia abrió el álbum con emoción. En verdad que somos igualitas, exclamó al ver tantas fotos de Samantha. José Emilio, desde que había llegado Sonia, tenía una luz distinta en los ojos, como si su alma hubiera vuelto al cuerpo. Desde ese día, Sonia empezó a llamarlo abuelo, y él le prometió que nunca más estaría sola, aunque por dentro, ella no podía estar en paz, porque su hijo seguía en manos de Carmela. Sonia ya le había platicado a su abuelo todo lo que había pasado desde el día en que Carmela la sacó del orfanato, con promesas falsas de adopción, y solo la trató como una esclava. Le habló de las humillaciones, los castigos, la soledad. También le habló de su amor por Diego. Después de tanto dolor, Diego fue como un regalo divino, como si Dios quisiera compensarla con un poco de amor. Pero cuando le habló de la manera en que la separaron de su hijo, el rostro de su abuelo se transformó. Eso fue lo más espantoso que jamás viví, gritó Sonia, mientras José Emilio se ponía de pie. Esa mujer se va a arrepentir de todo lo que te hizo. Nadie le arrebata a una madre a su hijo sin pagar las consecuencias. Sonia le pidió que no actuara con impulso. Tenemos que pensar con la cabeza fría, yo también quiero justicia, pero lo que más quiero es a mi hijo de vuelta. José Emilio respiró hondo, se calmó y confesó. Cuando Samantha murió, y después Juanita, siempre creí que Dios me castigaba, y ahora entiendo que fui yo quien orilló a mi hija a dejarte. Sonia lo tomó de la mano con fuerza. Abuelo, no cargues con culpas que no son tuyas, tal vez todo esto pasó para que hoy estemos juntos. José Emilio la abrazó con fuerza. No estás sola, mi niña, ahora tienes un abuelo que daría la vida por ti. Sonia, por primera vez en semanas, volvió a sonreír de verdad.
La idea de recuperar a su hijo era lo que le devolvía la alegría de vivir. Sonia y su abuelo pasaban los días consultando a los mejores abogados para que les dijeran cómo actuar. Y José Emilio al mismo tiempo arregló todo para que Sonia quedara registrada con sus apellidos como debía ser, así podía dejar todo listo legalmente por si a él le pasaba algo. Pero José Emilio no descuidaba nada, se estaba ocupando de todo, porque días antes había contratado a un detective privado para seguir todos los movimientos de Carmela. El detective les informó que seguía viviendo en la misma casa, que el niño estaba bien y que lo hacía pasar como hijo suyo, diciendo que lo había adoptado porque se sentía muy sola. Sonia lloraba cada noche al ver las fotos que le llevaba el detective del pequeño Dieguito jugando en el jardín o saliendo a pasear con Carmela. Lo veía feliz, pero sus ojos no mentían, eran los de un niño confundido. José Emilio la abrazaba cada vez que se rompía sin poder contenerse. Pronto lo vas a tener en tus brazos, le prometía acariciándole el cabello, como lo hacía con Samantha, cuando reprobaba un examen o se peleaba con las amigas. Sonia sufría por estar lejos de su hijo, pero a la vez estaba tranquila, porque sabía que su abuelo enfrentaría a esa mujer cara a cara y que esta vez no podría humillarla ni maltratarla. Prepararon todo con mucho cuidado para que Carmela no se diera cuenta o no se adelantara a sus planes y quisiera sacar a Dieguito del país. Pero estaba tardando más de lo que Sonia esperaba y cada día presionaba más a su abuelo para actuar. José Emilio, viendo la desesperación de Sonia, ideó un plan. Llamaría a Carmela haciéndose pasar por un hombre interesado en hacer una fuerte donación a su fundación. Así podría entrar, conocer al niño y, desde ahí, actuar. Sonia solo pedía que no le hicieran daño a nadie, pero sabía que estaba en una guerra por su hijo. Mientras todo esto pasaba en la hacienda, en casa de Carmela se venía una tormenta, el cielo estaba gris, el viento azotaba las ventanas y los árboles se doblaban como si algo terrible se avecinara. Diego regresaba ese día de Canadá, emocionado por ver a su madre y sin sospechar todo lo que estaba por descubrir. Al llegar, Carmela lo recibió con una sonrisa forzada y le dijo que había una sorpresa esperándolo en el salón de juegos. Cuando lo vio, se quedó helado. Un niño de apenas 2 años lo miraba con los mismos ojos que él tenía de niño. Carmela respiró hondo y le soltó la historia que había ensayado 1000 veces. Hijo, unos meses después de que Sonia se fue, regresó a entregarme al niño, venía desesperada. Decía que su nueva pareja no aceptaba criar a un hijo que no era suyo, me rogó que lo cuidara, que no le dijera nada a nadie, ni siquiera a ti, porque quería que siguieras con tu vida sin esa carga. Diego no podía creerlo, se sentó en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. ¿Me estás diciendo que Sonia tuvo un hijo mío y nunca me lo dijo? Carmela fingió llorar, le tomó la mano. Te juro que yo tampoco lo sabía, cuando llegó con el niño traté de convencerla de que no se fuera y que te habláramos, pero me dijo que si lo hacía, se llevaría al niño, lo regalaría, y no lo volveríamos a ver. Dieguito se acercó jugando y Diego ya no pudo contenerse, lo abrazó como si el alma se le estuviera rompiendo por dentro. Carmela respiró aliviada, creyendo que su mentira había surtido efecto, pero no contaba con que Diego no se conformaría con una historia a medias. Esa noche, mientras veía a su hijo dormido, una sola frase se repetía una y otra vez. ¿Por qué Sonia me ocultó su embarazo? Era algo que no le cabía en la cabeza. Jamás había estado seguro de lo del supuesto Juan, y ahora esto. Algo no checaba, Diego daba vueltas en la cama sin poder dormir, sin saber que la verdad estaba a punto de salir a la luz. José Emilio, asesorado por su abogado, presentó una denuncia formal por falsificación de documentos y retención indebida de un menor, ya que Carmela había registrado a Dieguito a su nombre. Después de varios días de trámites, un juez otorgó una orden para inspeccionar el hogar donde vivía Dieguito, con el fin de evaluar su bienestar. Ya no hubo necesidad de hacerse pasar por un benefactor, para la fundación de Carmela. Con ese documento en mano, José Emilio llegó a la residencia acompañado de sus abogados, un trabajador social del juzgado y un psicólogo infantil. Carmela los recibió sin entender qué pasaba. Cuando leyó el documento, intentó gritar, pero el tono firme del abogado la hizo retroceder. Esto no es un arresto ni una acusación directa, señora.
Es solo una visita autorizada por un juez para verificar la situación legal del menor. José Emilio le informó: señora, le advierto que todo esté documentado y mañana deberá presentarse ante el juez o el proceso escalaría a instancias penales. Carmela intentó negarse al principio, pero al ver los sellos oficiales, tuvo que ceder. El trabajador social pidió ver al niño con delicadeza. Cuando José Emilio vio al pequeño entrar con un osito de peluche en brazos, sintió que el corazón se le salía del pecho. Notó que ese pequeñito tenía la sonrisa de su adorada Samantha. Sin poder contener la emoción, se volteó para que nadie notara su nerviosismo. Mientras los abogados revisaban la documentación del menor, el psicólogo evaluó brevemente el estado emocional de Dieguito. Sonia, nerviosa, esperaba en el coche afuera de la residencia, pidiéndole a Dios que todo saliera bien para poder recuperar a su pequeñito. Por fin salieron todos, después de informarle a Carmela que se verían en los juzgados. Emilio subió al coche: vi a Dieguito y está muy bien, no te preocupes, hija. Sonia lo abrazó, llorando de la emoción. Cuando se fueron todos, Carmela azotó la puerta con rabia contenida, pateó una silla y lanzó los papeles contra el suelo. Lloró de frustración y empezó a tramar cómo revertir todo. Esa noche, cuando Diego llegó a casa, lo abrazó fingiendo nerviosismo y le contó lo sucedido, distorsionando la historia. Vinieron unos abogados, con un trabajador social, diciendo que Sonia quiere quitarnos al niño, sollozó. Alegando que es su madre, pero tú sabes que ella me lo dejó porque su pareja no lo quería. Ahora, como ya la abandonaron, y me imagino que ya sabe que regresaste, se hace la madre amorosa para tratar de recuperarte a ti. Diego frunció el ceño confundido, pero Carmela siguió: me acusaron de cosas horribles, me trataron como delincuente después de todo lo que he hecho por tu hijo. Diego no respondió, solo subió a su habitación con el corazón en un puño, abrazó a su hijo y sintió tristeza por Dieguito. No entendía por qué Sonia había cambiado tanto. ¿Dónde había quedado la dulce chica de la que él se había enamorado perdidamente? Pero en el fondo de su corazón sentía que algo no estaba bien. Él necesitaba saber la versión de Sonia. Si en verdad había dejado de amarlo, tenía que oírlo de su propia boca. Y que hubiera abandonado a su hijo de esa manera, tampoco se le hacía lógico, porque él sabía cómo había sufrido Sonia toda su vida por el abandono de su madre. Y así, con todos esos pensamientos en la cabeza, se quedó dormido junto a Dieguito. A la mañana siguiente, su madre le informó la fecha de la primera audiencia en los juzgados de lo familiar. Diego tomó la citación, anotó la dirección de la hacienda y sin decir nada, salió. Ese día estaba decidido a saber la verdad. Subió a su coche y convencido fue a buscar respuestas por dolorosas que fueran. Tenía que ver a Sonia, aunque fuera la última vez, y le destrozara el alma. Horas después Diego llegó a la hacienda, bajó del coche con el rostro endurecido, y sorprendido recorrió con la mirada cada rincón. Sonia lo vio acercarse desde la entrada del jardín, pero no pudo moverse por la impresión. Al llegar frente a ella, Diego hizo una mueca: así que ahora si quieres recuperar a tu hijo, por lo que veo ya te conseguiste un ricachón, dijo con ironía, levantando la mano para señalar todo el lugar con desprecio. Y siguió con un tono lleno de odio: pero hace 3 años no te importó romperme el corazón, cuando dejaste de contestarme, cuando no me contaste que esperábamos un hijo, cuando te fuiste con otro, y después cuando te abandonó, fuiste a botar a nuestro hijo como si fuera un objeto. Sonia palideció. ¿Pero tú en verdad piensas eso de mí? Diego apretó los puños, y no respondió. Ella respiró hondo, y con la voz llena de verdad: tu madre me quitó el celular el mismo día que se enteró que estaba embarazada, me prohibió salir, amenazándome que si me iba me lastimaría para no tener a mi hijo. Cuando nació Dieguito solo me dejó amamantarlo, pero no me permitía estar con él. Me seguía humillando y maltratando, pero no me importaba, porque mi único consuelo era esos minutos con mi hijo. Diego la miraba con ojos de incredulidad y ella siguió: cuando Dieguito cumplió 2 años, me corrió, dijo que ya no me necesitaba, pero me negué, por eso me sacaron drogada de tu casa. Fue así como llegué hasta aquí, pero esa es otra historia. Lo único que necesitas saber es que el dueño de todo esto es mi abuelo materno. Diego apretó la mandíbula, no podía creer lo que escuchaba.
La rabia y el amor peleaban dentro de él, sabía que su madre era prepotente y fría, pero tanta maldad no podía creerlo. Sin embargo, había tanta sinceridad y amor en los ojos de Sonia, que en ese momento volvió a ver a la chica ingenua y sincera de la que se había enamorado. Diego la abrazó pidiéndole perdón por no haber estado junto a ella y por no haberla protegido de las crueldades de su madre. Sonia lo acarició con ternura, tú no tienes la culpa de nada, mi amor. Se quedaron abrazados por horas, platicando todo lo que había pasado desde que Carmela la había sacado de su casa. Sonia le contó, lo del rescate, lo del ADN, la hermosa carta de su madre, del accidente que sufrió y le mostró fotos de ella. Después le presentó a su abuelo. José Emilio lo recibió con cariño, sabiendo que los dos habían sido manipulados por Carmela. Diego no podía creer cómo, entre tanto dolor, florecía de nuevo ese amor que jamás había muerto, solo estaba manchado por tantas mentiras. Se tomaron de la mano y juntos decidieron que harían todo conforme a la ley. A la mañana siguiente, al despedirse de Sonia, Diego le dijo enamorado, después de recuperar a nuestro hijo, jamás nos volveremos a separar, te lo juro. Esa tarde, cuando llegó a casa, iba decidido a no decirle nada a su madre, solo para proteger a Dieguito. Pero al entrar, encontró a Carmela con las maletas y documentos listos, estaba a punto de llevarse al niño fuera del país. Diego ya no pudo contenerse, y estalló, es que si por un segundo dudé de toda tu maldad, con todo esto ahorita me estás confirmando que todo es cierto. Porque mamá, dime por qué me has hecho tanto daño, lastimando a la mujer que amo. Porque me quieres quitar a mi hijo. Por favor dime por qué, si tú eres mi madre y deberías protegerme, me haces todo esto. Carmela, sorprendida, es que no entiendes que eso es lo que hago, protegerte de esa miserable que solo quiere tu dinero. Diego dijo con burla, esa miserable como tú la llamas, es nieta de un hacendado millonario del norte. Así que Sonia no busca dinero, solo quiere lo que tú le quitaste con tanta crueldad. A su hijo. Carmela estaba atónita, sintió que el piso se movía bajo sus pies, pero alcanzó a sentarse en el sillón para no caer. Al día siguiente, todos se vieron en los juzgados. Carmela llegó maquillada, altiva y orgullosa, porque aún tenía una última carta y estaba segura de que le darían a Dieguito. Sonia entró con la frente en alto, respaldada por su abuelo y sus abogados. El juez escuchó a todas las partes. Fue entonces cuando Carmela hizo su último intento. Su abogado presentó un documento firmado por Sonia donde le cedía los derechos del niño. Aunque los abogados de Sonia alegaron que había sido manipulada y amenazada, el juez mostró dudas. El juicio para recuperar la custodia fue largo y doloroso. Hubo pruebas, testimonios, análisis y peritajes psicológicos, pero la clave fue el testimonio de Jacinto, el jardinero. Al ver cómo sufría Diego por el supuesto abandono de Sonia, Jacinto declaró todo. Yo vi cómo esa noche se llevaron a Sonia inconsciente en una camioneta blanca, y la señora Carmela los observaba desde el balcón de su recámara sin decir nada. El juez escuchó cada palabra con atención. Aunque el proceso se alargó por unos días, finalmente dictó sentencia: el niño debía ser entregado a su madre biológica. Carmela gritó y amenazó con apelar, pero el juez fue claro: usted no tiene ningún derecho sobre ese niño, y prepárese para la demanda que se hará en su contra por mandar secuestrar a esta pobre muchacha. Luego, dio un fuerte golpe con su mazo, he dicho. Sonia salió corriendo a abrazar a Dieguito, que esperaba con la trabajadora social en el pasillo. El niño la reconoció de inmediato, ese vínculo que habían creado mientras lo alimentaba seguía vivo en su corazón. Diego salió con el corazón destrozado. Al escuchar el testimonio de Jacinto, fue como recibir el golpe final. Ahora ya no tendría remordimientos, su madre estaba fuera de su vida para siempre. Diego y Sonia se fueron a la hacienda mientras organizaban su vida. José Emilio estaba feliz porque habían tomado esa decisión. No saben lo feliz que me hacen, esta casa vuelve a tener vida con ustedes dos y con este chiquitín hermoso, decía mientras ponía en sus piernas a Dieguito con ternura. Sonia lo miraba con gratitud, gracias a ti, abuelo, por devolverme a mi hijo y la alegría de vivir. Diego la abrazó mostrándole su apoyo. Mientras tanto, en la residencia, la pesadilla para Carmela apenas comenzaba.
Carmela caminaba de un lado a otro descompuesta. En la televisión aparecía Sonia saliendo del juzgado con su hijo en brazos, rodeada de periodistas. ¿Va a presentar cargo, señorita?, le preguntaban. Sonia solo respondió, aún no lo sé, pero nadie tiene derecho a separar a una madre de su hijo. Carmela lanzó el control al suelo, si me demanda estamos acabados, Francisco, por culpa de esa maldita. En los siguientes días la historia completa sobre Carmela salió en todos los medios, el secuestro, los documentos falsos, el juicio y la sentencia. La fundación que Carmela presidía se desmoronó en cuestión de días. Todos los inversionistas retiraron sus fondos de la empresa de Francisco, las cuentas fueron congeladas por orden judicial y las investigaciones de fraude se multiplicaron. Francisco la miró con desprecio, yo no pienso hundirme contigo, se levantó y salió sin mirar atrás. Carmela pasó de vivir en una casa elegante, rodeada de lujos y reconocimiento social, a esconderse en un pequeño cuarto rentado, sin dinero ni prestigio. Nadie quería tener contacto con ella, sus amigas la desconocieron. Las redes sociales explotaron con mensajes de odio, la nombraban la abuela Cruela, capaz de mandar secuestrar a la madre de su propio nieto. Carmela sola, sin familia y sin poder, cayó en una profunda depresión. Pasaron los meses, y poco a poco, la vida comenzó a tomar su lugar. Sonia y Diego se adaptaron a su nueva rutina en la hacienda, lejos del escándalo, rodeados de la naturaleza y del amor de José Emilio. Pero Sonia no tenía paz. Los abogados presionaban para que demandara a Carmela. Una tarde, mientras paseaba por la hacienda con su abuelo, le dijo, no quiero que mi hijo crezca viendo a su abuela en la cárcel. Eso no significa que no quiera justicia, pero no la denunciaré, porque tampoco quiero ver sufrir a Diego por su madre. La justicia para Carmela será divina. La vida se está encargando de que pague todo lo que hizo. Ella tendrá que aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones, y su condena será vivir sola. Por mi parte, yo ya la perdoné. Diego, que los había alcanzado con Dieguito en brazos, alcanzó a escucharla, y abrazándola, dijo, eres la mujer más buena que he conocido, y aunque mi madre no se merece tu perdón, muchas gracias, mi amor. José Emilio estaba feliz de verlos tan enamorados, cuidando de su bisnieto. Sonrió pensando que había cumplido su misión. Poco después, redactó su testamento dejándole toda su fortuna a Sonia. Este es tu legado en vida, es tuyo desde hoy. Sonia, al ver la magnitud de la herencia, dijo, ¿estás loco, abuelo? ¿Yo qué voy a hacer con tanto dinero? José Emilio la abrazó, sé que con ese corazón tan noble que tienes encontrarás qué hacer, le dijo con ternura. Y así fue. Con ayuda de Diego, Sonia decidió invertir el dinero en mejorar los orfanatos del país. Hicieron un plan muy ambicioso. Contrató cuidadoras con vocación, remodeló las instalaciones, puso servicio médico y también inició campañas para promover la adopción responsable. Diego y ella trabajaban sin descanso para que todo estuviera en orden y se involucraban todo lo que podían con los chicos. Compartían con ellos cumpleaños, días festivos y todos sus logros. Sonia jamás imaginó ser tan feliz, ayudando a todos esos niños huérfanos que, como ella de niña, necesitaban un poco de calidad de vida y mucho cariño. Vivía tranquila, con su hijo, su abuelo y con el amor de Diego. Los dos creían en las segundas oportunidades, por eso pensaban que a lo mejor en un futuro, podrían visitar a Carmela para ayudarla, pero primero todos tenían que sanar las heridas que les había dejado, por todo lo que les hizo. Sonia ahora piensa que el camino que había recorrido para llegar hasta ahí fue muy duro, pero agradecía todo lo que había vivido, porque ahora tenía lo que siempre soñó tener y que jamás imaginó que lo lograría. Una familia. Reflexión. Quien ama de verdad no necesita venganza, porque el amor verdadero sobrevive al dolor y florece cuando llega la verdad. Si esta historia te gustó, ayúdanos con un me gusta, suscríbete, coméntanos qué opinas, porque leerlos nos motiva a seguir compartiendo más contenido para ti. Y por favor dinos desde donde nos ves, muchas gracias. Recuerda, sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todos.